soy Belia Rojas, los saludo desde Chihuahua. Hola, yo soy Noana Costa desde Veracruz, Puerto. Nuestro programa de hoy es algo muy interesante, algo muy diferente, algo que no habíamos tenido, pero es una parte muy importante. Es la segunda tarea del duelo, la ventilación. Y hoy lo veremos con un hombre, la parte de los papás. ¿Cómo es este duelo? Es algo de verdad complicado llegar a este momento como hombre y como mujer lo llevamos diferente. Y es para que ustedes conozcan que sí se puede, que puede seguir la unión en pareja después de la pérdida de un hijo. César, bienvenido y muchas gracias por este sí y compartir con nosotros un tema de verdad que para mí y yo creo que para muchos es muy importante conocer. César, buenas tardes. Claro que sí, muchas gracias por invitarme y pues con mucho gusto de compartir un poco la experiencia que hemos vivido, que he vivido y pues encantado de poder servir de algo. Pues muchísimas gracias, yo estoy bien contenta la verdad porque César es mi paisano. Él es de aquí de Chihuahua y está ahorita aquí de visita porque ya vive en la ciudad de Monterrey. Y bueno, me siento muy, muy afortunada de poder tenerlo el día de hoy, de que haya aceptado nuestra invitación. Ahorita nos va a platicar un poquito brevemente César por qué está aquí. Pero lo que decías ahorita, Jun, vamos a hablar hoy, el tema es la segunda tarea del duelo, que es la ventilación. Es algo bien importante que tenemos que hacer nosotros, ¿no? El poder expresar todo este dolor, este duelo, todas las situaciones que sucedieron durante nuestra pérdida, ¿no? Lo que pasó en ese momento, lo que pasó después. Entonces, lo podemos expresar hablándolo, pero hay muchas otras maneras de poder expresarlo. Yo lo digo, expresarlo con el cuerpo entero, con la cabeza y con el corazón. Puedes escribirlo, lo puedes hablar, lo puedes pintar, escribir, bailar, orar, bueno, de mil maneras puedes hacerlo. Y tenemos algunas herramientas que podemos utilizar para poder hacer esta parte de la ventilación. Uno, y creo yo que lo más importante es, bueno, hacerlo con la familia, ¿verdad? Es una de las tareas más grandes que tenemos, hablarlo con la familia. Para eso tenemos que hablar acerca de comunicación y muchas otras cosas más que ya lo hemos hablado. Luego tenemos una gran herramienta que son nuestro corazón en Acompaña, que son los grupos de ayuda mutua. En los grupos de ayuda mutua es el lugar en donde tú puedes llegar a encontrar un lugar empático, en un lugar en donde te vas a sentir comprendido, en donde sabes que nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar, no estamos nadie para dar consejos. Es un lugar donde tú puedes llegar a expresarte, a hablar una y otra vez sin cansar absolutamente a nadie, y en donde sabes que te van a comprender, porque todos los que estamos ahí hemos vivido situaciones muy parecidas, ¿no? Estamos en un dolor muy grande que es la pérdida del ser querido. Entonces, bueno, tenemos también como herramientas al tanatólogo, al psicólogo, incluso al psiquiatra si es necesario, el leer todo lo que puedas, ¿no? Esa es una forma y una herramienta que podemos utilizar también en esta parte de la ventilación, que va muy de la mano con la tarea primera, que ya platicamos acerca de ella, que es la información. Entonces, yo quisiera pedirle el día de hoy a César que nos platique un poquito esta parte, esta visión masculina de lo que es el poder expresar los sentimientos y las emociones que sabemos que son tan importantes para poder sanar. Y que sabemos también que por cuestión cultural y por muchas otras cosas más, para los varones es bastante más difícil poder expresarlo, hablarlo, ¿no? Entonces, César, platícanos un poquito cómo fue esta parte para ti y un poquitito de tu experiencia, porque la gente no te conoce bien, de la muerte de tu niña, y luego cómo fue que tú pudiste lograr esta parte. Claro. Bueno, hace 9 años, un 14 de abril del 2011, se va al cielo Ana Cristina sin ningún padecimiento previo. Es algo que todavía tenemos ahí pendiente en nuestras mentes porque autopsias, etcétera, y no encontramos el motivo. Y por lo tanto nos agarró totalmente por la guardia abajo, ¿no? Totalmente desprevenidos, si es que pudieron no prevenirse o prepararse para esto, ¿no? Es lo menos, o lo más difícil. Y bueno, inicia un proceso familiar porque gracias a Dios hemos podido vivir esto en familia.
mi esposa, mi hijo César, pues como tal lo vivimos en conjunto y fue un proceso, gracias a Dios, con el apoyo de María Inés, nuestra tanatóloga amiga, en su momento ya era amiga nuestra, y nos empezó a llevar en este proceso, ¿no? En aquel momento, digo, yo no sabía lo que era la tanatología, ni lo más remoto, y hasta ahora, en estos tiempos, he estado aprendiendo y te das cuenta de estos procesos, ¿no? De estas etapas de lo que es la ventilación en particular. Y en ese sentido, pues lo hicimos sin saber qué era, pero lo logramos llevar adelante, ¿no? No superar, porque como hemos dicho, un hijo no se supera, la pérdida de un hijo no se supera, sino que se aprende a vivir con ella y a cambiar ese dolor por amor, por servicio, por aprendizaje, por tantas cosas se pueden lograr, ¿no? Claro. Y pues como hombre, yo siempre y sobre todo tengo la mayor bendición de mi vida es que estar casado con Cristina, mi esposa, y yo creo que esa fue mi primer ventilación. El vivir en pareja el duelo, eso nos permitió hacernos escuchas mutuas. Algo maravilloso que nos sentíamos bendecidos es de que cuando uno entraba en crisis, el otro no. Uh-huh. Y viceversa. Entonces eso nos ayudó, nos compenetró más y eso a mí me sirvió para empezar de esa primera ventilación, ¿no? Amén de las citas que tuvimos con María Inés, tanatóloga, y una serie de cursos en la Casa de San José, curso de duelo, que nos recomendó un buen amigo, que propiamente no vas a hacer la ventilación, pero en el proceso de estar viendo temas y etcétera, acababas en un grupo de personas que habían perdido hijos. Claro, eso es lo que vamos ahorita, ¿no? ¿Cómo se compaginan esas dos grandes? Digo, en realidad se compaginan las cuatro, pero la ventilación y la información van de la mano, ¿no? Van de la mano. Tiene uno que saber qué está sucediendo en su vida para tratar de entender. Claro. Porque de eso a entender es otra cosa. Y de ahí vas hablando del proceso, ¿no? Y es donde va la ventilación. O sea, conociendo, dices, estoy pasando esto, estamos viviendo esto, entonces vas hablando de la situación que estás viviendo, ¿no? Con la ventilación. No se me olvida a mí una expresión que me salió del alma que le decía a un amigo recién sucedido, le decía, oye, ¿qué es esto? No sé lo que estoy viviendo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que la persona, el deudo, entienda qué está viviendo y que tenga esa información a la mano para saber qué esperar, para saber que no se está volviendo loco, que está inmerso en un proceso psicológico a tope, claro, al filo de la navaja, y en ese sentido conocer y luego buscar sacar en mi relación de pareja, en este curso de tanatología o de duelo, más que tanatología era de duelo, sí. En la Casa de San José, bueno, termina uno en grupos, a eso iba, termina uno te dan la información y luego te retiras a un pequeño grupo de personas con la misma pérdida, y es básicamente un poquito el esquema de Acompaña, que es un grupo de ayuda mutua con una pérdida en común, y ahí externas tus sentimientos, ¿no? Sin querer, estábamos en el camino. Claro. Sí. En ese sentido, es como fue mi experiencia, y de ahí un poquito más siguiendo cursos de evangelización y sirviendo. Yo siento que ese fue un paso más adelante donde nosotros pudimos participar en el grupo Alfa aquí en el curso de evangelización Alfa en Chihuahua. Tomamos el curso, maravilloso el poder recibir información, pero ahora de evangelización de Dios, y al final terminamos en grupos
para externar. Entonces ahí otra vez había el tema de la ventilación. Sin querer queriendo uno acababa hablando de su tema, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo más importante es la búsqueda de querer salir adelante, de el deseo, la intención, la voluntad de querer salir adelante. O sea, ahí estamos hablando de poner en acción tus recursos internos. Totalmente. Sacar todo lo que tengas adentro de ti y ponerlo a trabajar, ¿verdad? Porque decimos en el duelo, lo único que no se vale es quedarse estático. Sí, o sea, claro. No se vale quedarse parado, es estar buscando con la voluntad, hablaste de voluntad, de deseo, acción. Porque es bien tentador, quedarse en el suelo, tú lo sabes. Claro. Sí. Es lo más fácil. Es lo más sencillo, aparentemente. Sí, pero no se vale. No se vale quedarse ahí. Lo peor que puede uno hacer es eso y, bueno, tiene uno que poner sus recursos y hacer el intento. Claro. Dios pone lo demás. Así es. Jun. César, ahorita, bueno, platicando, sí, la verdad, escuchando el tema, quiero saber qué porcentaje de personas, de varones, de hombres, están alrededor tuyo que no han encontrado estos caminos, no han buscado, no hay la voluntad, no está el deseo y no está la acción. Cuando está pasando eso en algún papá que ha perdido, que yo creo que estás alrededor de varios papás, ¿qué es la ayuda? ¿Cómo llegas para que puedan tener esa inspiración? Porque sí, muchos, sí, se quedan en no querer hablar más, en ya pasó, lo voy a olvidar, y sabemos que no lo vamos a olvidar. Y te lo digo por experiencia, que he tenido paz con eso. No vuelvo a tocar el tema, ya pasó, ahí está, y a seguir. Y no buscas el apoyo para llegar, para crecer y aprender a vivir con este dolor. ¿Te ha tocado vivir con esos papás? Sí. Creo que la cultura mexicana, del machismo, que le podemos etiquetar de esa manera, ese es el canon, ¿no? El hombre no llora, el hombre es el fuerte de la familia. Vieran la cantidad de testimonios que tenemos en el grupo, en el sentido de decir, me tengo que aguantar en mi casa, por lo tanto lloro en el camino al trabajo. Y me tengo que aguantar en el trabajo porque no puedo llorar. Entonces, y porque así la sociedad te etiqueta, ¿no? O así nos forjaron a los hombres en muchas de las ocasiones. Entonces, sí hay una gran cantidad de papás que tienen esa forma de proceder y de pensar. Y es increíble cuando logramos tener esa, puedo decir, solidaridad o empatía. Cuando platico con ellos, así con la entrevista previa, se siente esa empatía que logra uno hacer al ver a otro hombre estar viviendo o haber pasado, o estar pasando, porque no acaba uno de pasar por esto. Y en ese sentido se animan. Creo yo que es relativamente sencillo el que un hombre se anime siempre y cuando vea a otro hombre animarse. Porque en el grupo, la verdad es que nosotros forjamos el grupo en Monterrey gracias al grupo de mamás. El reconocimiento es a las mamás y a las esposas de estos varones que asistieron al grupo, porque el medio de convocatoria fue el grupo de mamás que han perdido un hijo ahí en San Pedro. Entonces, honor a quien honor merece, no es mi mérito, sino el primer paso fue, oye, a ver, con los papás de las mamás, vénganse, vamos a platicar. Sí, es que padrísimo, padrísimo. El fundador del primer GAM para papás en todo México acompaña. Entonces, esa parte es una experiencia única. Y todos los papás que nos están viendo, todos los señores que nos están viendo, nos gustaría que las mamás que nos están viendo y que los papás están ahí, porque hay muchos que tienen atorado el duelo como pareja. Entonces, también eso es muy importante. Que los animen ahorita a escuchar hacia claro.
¿De qué manera tan extraordinaria, llena de, como dice ahorita, transformar ese dolor en amor? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para poder lograr que los papás se animaran? Pues, insisto, ¿Y qué ¿no? consejo hay? ¿Qué otro consejo hay? ¿Puede haber algún consejo o es del acompañamiento nada más? Aquí sí se llama el consejo. Por favor, dinos qué hacer. No, y la verdad, lo decíamos allá tono de broma en el grupo, dicen, bueno, ahora sí, dinos quién te mandó, tu esposa, tu hija, porque la verdad somos tan testarudos que necesitamos que nos empujen. Digo, mi esposa Cristina ya dará su testimonio al rato, nomás tardó, ¿cuánto? 7 años, yo creo, 8 años en meterme en esto, porque yo andaba por otro lado y buscando, y yo creo que Dios tiene sus tiempos y cada uno tiene su momento. Sí. Entonces, aquí el secreto es, yo creo que tenga uno la motivación y ese pequeño empuje, porque es un mito el que el hombre no siente. Por supuesto que siente, que el hombre no llora, claro, pero se las traga y son peores esas lágrimas. O llora en la regadera, ¿no? Como decimos, o donde no nos ven. Pero no es cierto que el hombre no llora y se sufre más en soledad. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi consejo sería, esposas, inviten a sus maridos a formar un GAM de hombres. Ahora sí que no hay peor lucha que la que no se hace. Claro. Y se darán cuenta que hay más deseo que el que uno puede imaginar en nosotros, varones, en sentirnos escuchados por uno mismo. Creo que al hombre se le da esas reuniones entre hombres, obvio. Todos sabemos que cuando quiere uno con los amigos y a pasársela bien, está uno presto. Y en ese sentido es lo mismo. El sentirse en una comunidad empática entre hombres es otro tema, porque digo, está en los libros y aquí se los confirmo, los hombres vivimos el duelo totalmente distinto que las mujeres. Ya lo platicaremos al ratito con mi esposa y veremos ahí las grandes diferencias que hay que reconocer para poder salir adelante. Y insisto, y cada uno tendrá sus tiempos, ¿no? Y platícanos, ¿cómo se lleva un grupo de papás? Belia, sí. Antes de que continúe, nada más quedar claro, no fue fácil, digo, sí hay que dejar claro que no fue luego de cuando tuviste la pérdida, estoy entendiendo. Fueron 6, 7 años, digo, es importante, yo creo que este punto, que tampoco es luego, digo, no hay momentos, sabemos que no hay tiempos, no hay una regla cuándo va a ser el momento, y como dices, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Pero sí fueron 7 años, estás comentando, 7 años de la partida de tu hija donde tú entras a acompañar a papás y todo esto. Bueno, yo en lo personal entro a Fundación Acompaña 9 años después de que se fue al cielo. Pero en el grupo tenemos papás que nos han llegado de 3 meses de haber perdido un hijo. O sea, no es de que tengamos que pegar al papá, pero yo en lo personal fue mi vivencia, ¿no? Yo anduve buscando cómo servir por otros lados y ya platicaremos, pero sí, tenemos papás de todo tiempo. Hay de 10 años, yo de 9, hay otro mayor de 20 y tantos años que se animó por ir al grupo. Entonces, no hay nada escrito, ¿no? Es correcto. Muy diverso. Sí, correcto. ¿No? Digo, es importante que a veces no, digo, las esposas a veces los queremos invitar luego y no quieren, o pasa el tiempo, puede pasar 1 año, pueden pasar 2 años, no sabemos el tiempo, ¿no? Pero bueno, es estar ahí con ellos también acompañándolos, ¿no? Y invitándolos a que convivan con nosotros como estamos abriéndonos con las mamás, que ellos también se abran con los papás, con otras personas que han vivido y han pasado el mismo dolor y han estado en la regadera llorando a solas, y que es lo peor que pueden hacer, ¿no? Sí, claro. O sea, ese es un punto importante que hay que tocar. Gracias, César. Elia. Y ahora sí, ¿cómo se llaman los grupos de papás? Bueno, digo, nosotros... Porque nosotros a veces batallamos para callarnos, ¿verdad? O sea, acá también los hay, ¿eh? Agarras y no tocan a nadie, ¿no? No sueltan el micrófono. No sueltan el micrófono. No se nos da, y ahorita que estamos en grupo menos. Claro.
en el Bueno, grupo. nosotros tenemos la gran fortuna de contar con David Montalvo como precursor del grupo. De hecho, él me invita a mí a hacer el esfuerzo de invitar a papás. Él es tanatólogo, lo conocen en la fundación, y yo cuento con el gran apoyo de él porque pues, es un experto en tanatología y en manejo de grupos y etc. Yo en lo personal pues aporto mi experiencia vivida y en ese sentido, les insisto, invitamos al grupo de papás, esposos de las mamás del grupo y hacemos esa primera sesión. Con toda la ignorancia de lo que fuera a suceder, si fueran a ir, decíamos, oye, con que vengan 3 o 4, ya fregamos. Pues llegaron 9, la primera ocasión. Llegaron 9 y a la tercera o cuarta sesión nos juntamos 20. Entonces, de repente ya era una pachanga eso, ¿no? Muy padre. Y es que ya había otros grupos, de hecho nos llegó un paquete, yo digo, de 6 papás que venían de haber estado participando en otro grupo más o menos con la misma orientación, pero no de acompaña. Y llegaron 6 en bloque, los primeros 9 eran, como 7 a lo mejor, eran esposos de las mamás del grupo de acompaña, y de ahí se empezó a hacer el eco. Empezamos a conocer y a invitar a papás con duelos recientes. De hecho, tenemos 3 que son ahora sí fruto propiamente del grupo de papás, invitados por nosotros. Muy bien. Yo hice las escuchas junto con David y ya he ido agarrando ese ritmo. Pues desgraciadamente se nos viene la pandemia y nos ponen stand-by con las reuniones, pero ya empezamos, ya tenemos como 3 o 4 virtuales. Muy bien. Se batalla un poquito más con las virtuales, porque pues es un tema, en lo personal yo lo vivo, el estar todo el día en la computadora, en home office y luego terminar y luego meterte una sesión virtual en la computadora, como que dices, ¡ay! Acá uno fundido. Y es entendible, pero en ese orden también es enriquecedor ser tan poquitos porque los pocos salen mucho más escuchados, más retroalimentados. Entonces, se lleva con una dinámica muy padre, muy práctica. Platicaba yo con mi esposa, es que los hombres somos prácticos, Sí. Es el perfil del género, y somos enfocados, oye, habla uno y habla un poquito, los que hablan mucho, pues digo yo, porque son chicharroneros y les encanta estar ahí vacilando, pero la verdad es que somos muy enfocados y con cierto aire de seriedad, pero de camaradería y de fraternidad. Se siente inmediatamente esa solidaridad y ese entendimiento entre las personas que han vivido lo mismo. Las barreras caen, unos antes que otros, obviamente, ahí el carácter de cada uno pues, predomina, pero tenemos gente, compañeros con duelos atorados de 4 años, con casi imposibilitados a hablar del tema, y bendito Dios que ahora en la pandemia uno de ellos empezó a hablar. Entonces, ¿quién iba a decir que en un GAM virtual íbamos a tener ese paso de él, ¿no? Maravilloso. Ahora sí que éramos 4 o 5 y dijimos, qué bueno que lo hicimos, cara. Claro, fíjate que esa parte es bien importante porque gente le tiene un poquito de miedo. De hecho, incluso dentro de la compañía ahorita la gente está un poquito así como que, híjole, es que virtual, es que no es lo mismo. Pero yo lo que estoy viendo es que hay precisamente por este encierro, hay una necesidad increíble de hablar. O sea, necesitas hablar, necesitas expresar, no tienes mucho con quién hablar. Entonces, esa es una de las grandes virtudes que podemos ver en esta parte, ¿no? Claro. Primero nos une, podemos ver a gente en otras partes, incluso en otros países. Y segundo, la necesidad de hablar es tan grande que los grupos virtuales, por lo menos en los nuevos que están saliendo ahorita, la experiencia es que van avanzando en su proceso un poquito más rápido dentro del grupo, porque están expresando y cuentan los días literalmente para poder estar juntos. Entonces tiene sus grandes ventajas, también el grupo virtual tiene sus grandes ventajas.
Pero bueno, pues esta parte de la expresión en los señores es difícil, es muy difícil. Yo tengo solamente una experiencia en un taller. Tuve un taller mixto y había muchos mamás y papás, muchos esposos juntos. Y un día hice un experimento, dije, bueno, vamos a ver cómo funciona. Y separé a las mamás porque era cuestión de escribir y luego leer lo que habías escrito. Entonces separé a las mamás de los papás para que cada quien también tuviera su espacio para poder expresarse. Porque muchas veces, César, no sé si esto suceda a ti, bueno, en tu experiencia, a lo mejor a ti no, pero sí mucho con los papás, y que no pueden expresarse en frente de las mamás, de sus esposas. Porque sienten que solo se tienen que ser fuertes, que si empiezan a llorar, o se caen, o se derrumban, o expresan exactamente lo que están sintiendo, la esposa también se va a caer, ¿no? Entonces, esa vez este experimento me funcionó increíble porque había un psicólogo dentro de esto y dije, ¿sabes qué? A ti te encargo a los papás, tú los coordinas y yo con las mamás. Eran papás y hermanos, hombres, y mamás y hermanas, mujeres, nos quedamos aparte. Nosotras terminamos, escribimos, leímos, lloramos, y los papás 10 minutos después, 15 minutos después, 20 minutos después, pues muy creo que ahí me asomé, y iba como en el cuarto, papá o quinto, y todavía faltaban como 5. Y nosotros éramos un poquito más. Entonces, cuando se abren esos espacios que son adecuados, que son seguros, que son empáticos, creo yo que facilita mucho, ¿no? Y sí refirió uno de ellos, sobre todo, yo agradezco mucho esta parte, me gustó mucho porque enfrente de mi esposa no puedo expresar todo lo que dije. Entonces yo no sé si tú tengas algo, parte de esta experiencia, cómo lo ves en los demás y en ti mismo. Sí, claro que los hay. Hay el que se ve inmediatamente que en su casa, digo, no lo externan, pero lo acaba uno entendiendo, que ese espacio, como dices tú, se abre para ellos y se sienten con la libertad de expresarse. Y en ese sentido es maravilloso, como te digo, la empatía que llega uno a tener y empiezas a oír uno hablar y se sueltan. Insisto, es un mito, yo creo, es un mito del machismo, de que el hombre no externa sus sentimientos en el medio incorrecto, o mientras no existan los medios, pero una vez que hay el medio, esas barreras se caen y lo podemos ver que sí se abre el varón a platicar y hasta a veces sorprendentemente más de lo que uno esperaba. Sí funciona. Fíjate que hace rato dijiste una frase que me gustó mucho, me impactó más bien mucho, que dijiste, los hombres sí lloramos, pero nos las tragamos, y es peor porque es un duelo que se vive en soledad. Sí. ¿Y cómo se vive este duelo entonces eso? Bueno, a mí no me tocó. Yo hablo por lo que he vivido y gracias a Dios que lo menos que he tenido es soledad en mi duelo. Insisto, mi esposa ha sido mi baluarte, mi sostén y mi piedra, y en ese sentido, pues yo soy muy afortunado, pero ha habido personas ahí en el grupo que, y no es metáfora ni es suposición, así nos dijo un compañero, yo lloro en el camino al trabajo porque en la casa no puedo y en el trabajo tampoco. Entonces te quedas, híjole, o sea, ¿cómo no puedes llorar en tu casa? Entonces, ¿dónde lloras? Solo manejando, y bueno, pues en Monterrey hay distancias largas y pues tiene buena oportunidad. Claro que es importante también llorar en soledad. Yo creo que todos lo hemos hecho y es una necesidad muy personal de cada quien. Yo en su momento viajaba por carretera y me entraba la tristeza y lloraba en soledad, pero lo más maravilloso es poder tener a alguien en quien apoyarte, ¿no? Es muy sanador que alguien te escuche, que alguien simplemente como lo hemos visto, que te ponga el hombro. Claro. El tener un hombro donde recargarte es una manera maravillosa de descargar esa, valga la redundancia, esa carga que trae uno a cuestas, ese dolor, y fluye. Y no se lo pasa a uno, sino que es el medio como para dejarlo salir y acaba uno siendo aliviado. Muchas gracias.
¿Algo más que quieras preguntarme, César? Pues no, para ir cerrando ya nada más, de verdad que es muy, muy interesante expresar todo esto, porque hay veces que hay consecuencias después de que no hablamos, después de no compartir con nuestras parejas. Lo tengo vivido, ¿no? Lo he vivido, y sí fue un duelo muy diferente con mi marido, muy diferente. Y el día de hoy están las consecuencias. Entonces, es muy importante que estés reafirmando esa parte, César, donde hay que compaginar con tu pareja el dolor, aunque tú no lo estés sintiendo en ese momento, esa tristeza como lo está sintiendo la otra persona. Somos totalmente diferentes y hay que aceptarnos tal cual en cada proceso que estamos llevando como hombre y como mujer, que es muy, muy importante. Entonces, eso, la última parte que nos puedas reafirmar para cerrar este programa, digo, por experiencia y porque me encanta que estés compartiendo el pilar que fue tu esposa para llegar a esta unión y seguir adelante y poder dar el servicio a otras personas. Entonces, personas que están pasando por estas situaciones o pasaron ya, porque ya hay muchos que se han separado, tal cual puede ser ese el tema, pueden venir más temas, porque sabemos que cuando fallece un hijo salen otros temas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué otra parte puedes tú recomendar? Tenemos que ir cerrando ya, pero bueno, tenemos estos programas para hacer más y más y más, porque siempre hay muchos temas, pero sí es muy importante para estas familias que ahorita estén pasando por esta situación, o que ya pasaron, ¿no? Que tal vez pueda haber un regreso o algo. ¿Qué puedes recomendar, César? Aparte de estar platicando y sentirse diferente cada uno. La comprensión. Yo creo que la mayor recomendación, hablando del tema de los varones, es echar abajo esas barreras personales que uno pone, esa fortaleza mal entendida, que uno debe ser el hombre fuerte de la casa, el pilar, etcétera. Yo creo que la fortaleza se demuestra en la debilidad, aunque parezca aberrante. Al mostrarse uno débil, que pone uno esa resiliencia, porque el doblarse no es ser débil, sino es ser fuerte en el interior, tener un corazón fuerte que te va a permitir levantarte, porque el mostrarte fuerte, yo creo que es una máscara que oculta tu debilidad. Entonces, yo creo que son sentidos opuestos. A lo mejor ya me hice bolas, pero sí, es el fuerte es el que muestra su debilidad, el que abre su corazón y permite que le ayuden. Porque yo creo que lo más importante en ese sentido es, necesitamos ayuda. Y el que no permite que le ayuden, no quiere decir que sea fuerte. Permítame la expresión, pero yo creo que es un tonto y no está entendiendo en qué proceso está viviendo, o es un ignorante, perdón, no tonto, sino ignorante. Y ahí es donde está el tema de la información. Si no nos dicen que esto necesita de una ayuda, podemos estar en una percepción equivocada y defenderla. Decir, oye, pues es que el hombre puede y no necesita de ayuda y tal. No es cierto, necesitamos ayuda, necesitamos entender en qué estamos parados, en qué terreno estamos parando. Muchas gracias, César. Gracias, de verdad. Increíble. Muchas gracias. Pues muchas gracias, César. Nos vamos a ver de todas maneras. Y seguramente se quedaron picados. Nos vamos a ver otra vez a César. Lo vamos a invitar para hablarnos de un tema maravilloso que es la comunicación dentro del duelo. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que yo escuché muchas cosas, aprendí muchísimas cosas que no sabía, no tenía yo muy claras. Mamás, inviten a sus esposos a ver este programa, que se animen, que sepan que sí se puede, que hay que echarle ganas, informarse, como dice César, y yo también pienso que la vulnerabilidad, que no nos gusta que nos vean vulnerables, no nada más le pasa a los hombres, también nos pasa a las mujeres. Eso es lo que te hace humano. Totalmente. Y el ser humano es reconocerte débil, y de ahí, entonces al reconocerte débil, es donde puedes decir, necesito ayuda. No puedo solo. La humildad ante todo. Siempre la humildad ante todo. Así aceptar y ver la realidad. Entonces, así bueno, es. Gracias. Y pues bueno, nos despedimos diciendo la frase de acompaña, que es el amor. El amor es más fuerte. Es más fuerte que el dolor. Y compartan este video, por favor. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.